cómo calcular la armadura, o sea, cómo determinar qué hierro íbamos a utilizar y la separación que iba a haber entre varilla y varilla. Obviamente, tanto para una dirección como para la otra. Entonces, para una dirección, por ejemplo, en el caso de una losa, a ver, vamos a decirlo rápido para recordarlo, si tenemos una losa como esta, y por ejemplo, nos dio un diagrama de momento así, y acá nos dio un diagrama de momento, supongamos así, bueno, con este diagrama de momento, nosotros calculábamos esta armadura. Y con este otro diagrama de momento calculábamos esta otra armadura. La idea era esa. Pero siempre en un caso o en el otro, lo que íbamos a hacer era trabajar con la fórmula del coeficiente MS. Toda la historia empezaba con esto. El coeficiente MS. Y la información que necesitamos para poder calcular ese coeficiente MS era, por un lado, justamente el momento máximo del diagrama con el que trabajáramos. Después lo otro que teníamos en cuenta era el valor de H de la losa, o sea, el espesor sin tener en cuenta el recubrimiento, eso elevado al cuadrado. Y lo otro que teníamos en cuenta también era la resistencia del hormigón con el que nosotros aconsejábamos trabajar. O sea, nosotros decíamos, este cálculo vale siempre y cuando se coloque hormigón clase H tanto. Y si bien ese hormigón H17, H21, el que fuera, tiene una determinada resistencia, nosotros no íbamos a trabajar con la resistencia característica de ese hormigón, sino con la resistencia de cálculo. Que bueno, ustedes ya saben cómo la obtenemos. Bueno, a esto aparte había que agregarle este factor, que lo que indica es que nosotros en principio vamos a calcular de la losa, nosotros sabemos que la losa tiene un determinado tamaño, pero vamos a calcular para una lonja de 1 metro de ancho. Entonces, la armadura que calculemos, que por ejemplo podría surgir acá, uy, se me borró, perdón. Decía, la armadura podría ser esta, la armadura que iría acá, esa armadura es para este metro de ancho. Y después, una vez que nosotros determinamos qué armadura colocar, bueno, la repetimos a lo largo del resto de la losa. Pero es para una faja de 1 metro de ancho. O sea, es como calcular un pedacito que va a tener 1 metro de ancho, a ver, va a tener la sección esta, va a tener ese metro de ancho y el valor H. O sea, la sección va a ser 1 metro por H. Bien, ahora lo vamos a especificar mejor cuando llegue el momento. Pero digo, bueno, decíamos que esta es la fórmula, la que tienen a la vista, entonces claramente surge que nosotros necesitamos, para calcular el coeficiente MS, necesitamos saber cuál es el momento máximo en la zona donde estamos queriendo calcular la armadura, con qué hormigón vamos a llenar la losa, el H de la losa que lo habremos calculado previamente. Entonces con eso llegábamos a un valor cualquiera de MS. Y la idea era, con ese valor de MS, ingresar a una tabla. Ingresar a una tabla que tenía asociados valores de justamente MS con valores de otro coeficiente llamado omega m.
Entonces nosotros lo que hacíamos era, una vez que obteníamos por cálculo el valor de MS, lo íbamos a buscar a la tabla en algún renglón. Donde lo encontrábamos, donde lo adoptábamos, bueno, a continuación levantábamos, por decirlo así, el correspondiente en la tabla de omega M. Y con ese omega M, levantado de la tabla, nos disponíamos a calcular lo que realmente nosotros queríamos determinar, que era la armadura que había que colocar en ese sector, y digamos que la fórmula lo que nos proporciona es la armadura que se necesita ahí. ¿Cuál sería el concepto? Bueno, yo a partir de lo que calcule acá voy a colocar armadura como esa o un poco mayor. Yo sé que esta es la que se necesita, entonces claramente si pongo menos armadura de la que se necesita, se me va a romper la losa. Si pongo más armadura de la que se necesita, no hay problema. Entonces la idea sería colocar exactamente esta cantidad de armadura o un poco más, si es que no consigo una combinación que me dé exactamente esta armadura. Y bueno, y concretamente, ¿cómo calcularíamos esa armadura necesaria? Bueno, multiplicando a ese coeficiente omega m, vamos a ponerlo acá, el subíndice omega m, por justamente la sección que les había marcado recién en el último dibujito. O sea, esa sección que es de 1 metro por el h. O sea, eso que marcábamos en el dibujito, bueno, esa sección la multiplicamos por el omega m. Y a este producto, a su vez, lo dividimos por la relación entre las resistencias del acero y del hormigón con el que yo voy a trabajar. Entonces, si bien yo sé que el acero resiste determinada cantidad de kilos por centímetro cuadrado, yo acá voy a colocar lo que nosotros llamamos la tensión de fluencia del acero, que es ese valor para el cual yo sé que el acero no se va a deformar de una manera, digamos, exagerada, y me puede llegar a complicar la interacción entre la armadura y la losa, y el hormigón, mejor dicho, dentro de la losa. Entonces yo lo hago trabajar al acero hasta determinado nivel de tensión, en donde sé que no solo no se va a romper el acero, sino que no se me va a mover adentro de la losa. Y lo mismo, bueno, ¿Qué dividimos dice ahí por... abajo, profe? ¿Cómo? ¿Qué dice abajo de 1 metro por H? Claro, es la relación entre las resistencias del acero, que es el, a ver, lo pongo acá, beta sub S, es la tensión de fluencia del acero, esa. Y a eso lo dividimos por la tensión de cálculo. Bueno, acá no tengo lugar. A ver, vamos a ver si lo podemos poner un poco más chiquito esto. Ahí tenemos ese cociente beta sub S sobre beta sub R, esta es la resistencia del acero y esta es la resistencia del hormigón, ¿sí? Entonces, en definitiva, para calcular la armadura que yo necesito colocar en la losa, tengo que multiplicar al coeficiente omega m que saqué de la tabla por la sección en donde pienso colocar la armadura, o sea, ese espacio de 1 metro por un valor de h, es ese rectángulo, dividido la relación entre las resistencias del acero y del hormigón. ¿Hasta ahí más o menos estamos? Sí, sí, sí. Bien, Sí, 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 sí. bien. Y la última salvedad que había que hacer con respecto a esto era el tema de las unidades. El tema de las unidades. ¿Cómo era lo de las unidades? A ver, lo repetimos. Yo tengo que entrar a la tabla con un coeficiente adimensional, o sea, un coeficiente que no tenga unidades. Tiene que ser un número. Entonces, para que sea un número, estos valores que marqué acá con las flechas en rojo, el momento máximo, el beta R, el H, tienen que ir, ahora vamos a ver en qué unidades, para que cuando yo haga la cuenta se me cancelen las unidades
y el coeficiente ms sea solo un número. Entonces habíamos dicho que eso se logra siempre y cuando en la fórmula carguemos, por ejemplo, a los momentos en kilográmetros, al beta R en kilogramo sobre centímetro cuadrado, y al valor de H decía al valor de H colocarlo en centímetros. Que obviamente después por la cuenta misma que propone la fórmula, esto va a quedar en centímetros al cuadrado. Y desde ya ese metro de ancho tiene que quedar como tal, 1 metro. Entonces, de esta manera, nosotros podemos cancelar, a ver, lo repasamos si quieren, pero este metro se me va con este metro, este kilo se me va con este kilo, y estos centímetros que van a quedar al cuadrado se me van a ir con este centímetro cuadrado. Con lo cual, quedan solo números en la cuenta, y es lo que nosotros pretendemos. Entonces, con ese valor de ms ingresamos a la tabla y de la tabla sacamos un omega m que también es un coeficiente sin unidades. Entonces es el coeficiente que yo pongo acá. Esta es una relación de tensiones que están expresadas en la misma unidad. Quiere decir que se van a cancelar las unidades también. Quiere decir entonces que acá los únicos factores que aportan unidad a la armadura necesaria, que tiene que sí o sí darnos en centímetros cuadrados, acá sí necesitamos una unidad de centímetros cuadrados, la única manera de que esto nos den centímetros cuadrados es que el H esté expresado en centímetros, que ya lo venimos expresando en centímetros, y ahora la novedad es que este metro no lo podemos poner en esta fórmula como 1 metro. Tenemos que ponerlo como su equivalente en centímetros. Entonces, en lugar de poner 1 metro, ponemos 100 centímetros. Entonces, lo repito. En la fórmula del ms, acá sí ponemos 1 metro. Pero en la fórmula de la armadura necesaria, este metro hay que ponerlo como 100 centímetros. 100. Y entonces ahí sí, nos aseguramos que la cuenta nos dé en centímetros cuadrados como nosotros queríamos. Y bueno, en definitiva, una vez que obtenemos la armadura necesaria, que repetimos, nos va a dar en centímetros cuadrados, lo que tenemos que hacer es buscar ese valor, esos centímetros cuadrados, en una última tabla, que esta última tabla lo único que hace es evitarnos el tema de estar calculando. A ver, ahí se incorporó otro compañero. Denme un minuto. Bien. Decía, la tabla lo único que hace es ahorrarnos el tema de ver qué varillas colocar y qué separación, tener que calcularlo a mano. Directamente la tabla nos proporciona esa información. Tenemos en la parte superior los distintos diámetros de armadura. Bueno, yo acá puse 8, 6, 10, las armaduras que se utilizan en la construcción, y acá la separación. Entonces, por ejemplo, el número que yo encontraría en la tabla acá, este número, lo logro si coloco un hierro del 6 cada 15 centímetros. Por ahí si después por acá hay un 20, bueno,
y yo, por ejemplo, elijo esta combinación, este número, bueno, lo que me está indicando es que esta cantidad de centímetros cuadrados yo la logro colocando un hierro del 8 cada 20 centímetros. ¿Recuerdan? Esto era lo que habíamos estado viendo en la última parte de la clase. ¿Lo recuerdan? Sí, 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 sí. profe. Bien. Y entonces de esa manera nosotros elegíamos cuál era, en el sentido que estábamos analizando, cuál era la armadura que, por ejemplo, había que colocar en una dirección. Y después, si hacíamos lo mismo, todo el mismo proceso, pero partiendo de otro momento máximo, obteníamos la otra armadura. Esto básicamente es la manera de operar para calcular, el emparrillado que va dentro de esta losa. Lo que podríamos hacer ahora es ver un ejercicio concreto con números, como para que lo vayan viendo mejor, y sobre todo también algunas particularidades que tendría que yo transmitirles, que antes de decírselas ahora, que por ahí los complica, una vez que hagamos números, cuentas, se van a dar cuenta la utilidad de estas cosas que ahora no dije, pero que las voy a decir cuando hagamos la cuenta. Hay algunas particularidades que tienen que ver con la separación que le vamos a dar a la varilla. Entonces, bueno, yo diría, bueno, está por terminarse la reunión, en cualquier momento se va a cortar, nos volvemos a enganchar, pero yo diría que lo más práctico sería hacer un ejercicio concreto. Y Bueno, entonces, bueno. y entonces les pregunto, ¿ustedes tienen algunos diagramas de momento que estuvimos trazando en su oportunidad, ¿no? ¿Algún ejercicio que hicimos lo tienen ahí a mano de alguna losa? A ver, me fijo. ¿Alguna losa cruzada que le hayan calculado los dos diagramas de momento? Tengo acá una, profe, si quiere les doy los datos. Por favor, sí, decime. Sería de 3 metros por 4 la losa, con un ¿Tres, empotramiento a la izquierda. 3 metros así como lo dibujé? Sí, 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 3 metros por 4 de empotramiento ahí. Listo. Perfecto. Así, Sí. bien. ¿Tenés a mano la carga? Sí, 650 kilogramos por metro cuadrado. Kilogramos metros cuadrados. Bien. Entonces, nosotros con estos elementos, una de las primeras cosas que tendríamos que hacer, o sea, a ver, vamos a plantear la consigna del ejercicio, ¿no? La consigna ahora sería dimensionar esa losa. Una losa de 3x4 que sabemos que va a estar simplemente apoyada en 3 bordes y empotrada en un cuarto borde, y que va a tener que soportar una carga de 650 kilos por metro cuadrado. Entonces, a partir de acá, con estos elementos, nosotros estaríamos en condiciones de calcular la losa, o sea, en dimensionarla, mejor dicho. Entonces, como habíamos visto en su oportunidad, ¿qué es dimensionar? Bueno, es asignarle, por ejemplo, a esto un espesor.
Decir qué espesor va a tener esta losa. Y también, así a grandes rasgos, digamos, determinar la armadura que va a ir ahí adentro. Los hierros que van a ir en una dirección y en otra, no solo determinar qué diámetro deberían tener, sino la separación que tendría que haber entre varilla y varilla. Ese es el propósito del ejercicio, el dimensionamiento. Entonces, una de las primeras cosas que tendríamos que hacer para el dimensionamiento es trazar los diagramas de momento en ambas direcciones que nos permitan calcular justamente la armadura en ambas direcciones. Entonces nosotros sabemos que acá vamos a tener un diagrama de momento así,